Saludos apreciados estudiantes del Colegio Dr. Arturo Uslar Pietri, quien les habla el profesor Pedro Vivas. Sean todos bienvenidos a este espacio digital de inglés, donde vamos a tratar el tema de la voz pasiva. Bien, entonces, ¿cuál es la finalidad de este espacio digital? Identificar los usos de la voz pasiva en inglés y cómo se aplica en diferentes tiempos gramaticales. ¿Cómo nos comunicamos? Bueno, principalmente por un espacio que se va a habilitar de Google Classroom. Vamos a utilizar también WhatsApp para aclarar cualquier duda que ustedes presenten durante el desarrollo de este y otros contenidos. Y por supuesto Gmail para el envío de actividades digitales en caso de ser necesario. En cuanto al contenido, tendremos voz pasiva, su estructura gramatical y el uso de diferentes tiempos gramaticales en modalidad voz pasiva. Aplicaciones recomendadas. Tendremos el traductor de Google para poder definir correctamente nuestra pronunciación, especialmente la de las oraciones que vamos a redactar. Are you ready? Vamos a comenzar. En primer lugar, ¿qué es la voz pasiva? ¿O cómo se usa o cuándo se usa? Básicamente se usa cuando se quiere dar más importancia a la acción que a quien la ejecuta, es decir, al objeto o al elemento que aparece normalmente en el complemento. Pero son varias las situaciones en las que se usa. Veamos. Cuando estamos más interesados en la persona o cosa que recibe la acción. Fíjense en este ejemplo. Romeo and Juliet was written by William Shakespeare. Es decir, Romeo y Julieta fue escrito por William Shakespeare. En este caso tiene más relevancia la obra literaria que su autor. Cuando el agente es obvio o no tiene importancia. En este caso, básicamente, el complemento agente en una oración pasiva es la persona o cosa que realiza o provoca la acción. A veces no es importante o resulta tan evidente que no tenemos que mencionarlo. Fíjense en este ejemplo. He was arrested last night. Fue detenido anoche. Entonces, fíjense cómo en este tipo de oraciones está inmerso el verbo to be. Aquí no necesitamos decir the police arrested him, es decir, la policía lo detuvo, puesto que es obvio que solo la policía tiene las competencias para llevar a cabo una detención. Siguiente situación o siguiente caso, cuando estamos describiendo procesos y queremos mantener el carácter impersonal de la descripción. Si estamos describiendo cómo se hace algo, por ejemplo, queremos centrarnos en las acciones, no en quién las lleva a cabo. Fíjense en este ejemplo. Chocolate eggs are made with milk and cocoa. The mixture is then poured into molds. Es decir, los huevos de chocolate se hacen de leche y cacao y después se vierte la mezcla en moldes. Ahora, ¿qué reglas hay que tener en cuenta? La buena noticia es que la estructura de la voz pasiva es muy sencilla. Lo importante, como lo venía mencionando, es saber conjugar el verbo to be. La estructura básica es sujeto, verbo to be y participio pasado. A continuación vamos a ver cómo se utiliza la voz pasiva en diferentes tiempos gramaticales. Aquí tendríamos el ejemplo de presente simple. Dice, the film is directed by John Smith. La película está dirigida por John Smith. Fíjense que is es el verbo to be conjugado para presente simple. Presente continuo. The film is being directed by John Smith. La película está siendo dirigida por John Smith. Quienes asistieron al taller de oraciones recordarán que se utilizó una misma oración para explicar diferentes tiempos gramaticales, así que aquí veremos una situación similar. Pasado simple, the film was directed by John Smith. Fíjense que was es la conjugación del verbo to be en pasado simple. La película fue dirigida por John Smith. Pasado continuo. The film was being directed by John Smith. La película estaba siendo dirigida por John Smith. Presente perfecto. Recuerden que en presente perfecto debemos agregar el has más el verbo en participio pasado. Si el verbo es regular, solamente le tenemos que agregar ed. Pero si es irregular, sí tendríamos que dar un vistazo a aquella lista de verbos irregulares donde veremos las diferentes variantes entre presente, pasado simple y participio pasado. Como vemos en el ejemplo ahora dice, the film has been directed by John Smith. La película ha sido dirigida por John Smith. Y recuerden que
The film pertenece al sujeto it, que se utiliza para referirse a objetos, animales o cosas. Y por eso lo acompaña el auxiliar has. En pasado perfecto. The film had been directed by John Smith. La película había sido dirigida por John Smith. Futuro con will. Recordemos que el futuro will es básicamente para usarse en predicciones. Entonces, the film will be directed by John Smith. La película será dirigida por John Smith. Futuro con be going to. The film is going to be directed by John Smith. La película va a ser dirigida por John Smith. Ahora, ¿tenemos alguna duda? ¿Ya aprendiste? Entonces, una vez visualizado el video, estaré muy atento a atender todas las dudas que ustedes tengan al respecto de este tema. Homework. ¿Cuál sería la tarea que vamos a realizar? Una vez revisado el contenido y material de apoyo de este espacio digital, debes redactar 5 oraciones en voz pasiva, siguiendo la estructura de cada tiempo verbal. Además, debes enviar nota de voz con la pronunciación en inglés de las oraciones redactadas. Van a tener oportunidad también de poder presentar como un borrador de pronunciaciones mediante WhatsApp y yo con gusto les haría las correcciones respectivas. En verdad, pues espero este espacio digital haya sido de su total agrado. Espero que el contenido, los ejemplos sean lo más claros posibles para que la voz pasiva resulte un tema bien sencillo para ustedes. Entonces, también estoy atento a cualquier duda que ustedes tengan en el desarrollo de este contenido. Y bueno, no me queda más que desearles lo mejor en este inicio de trabajo mediante contenidos digitales. Estoy completamente a la orden para aclarar cualquier duda que ustedes presenten. Nos vemos en una siguiente ocasión. Espero que todos se encuentren muy bien. Goodbye and take care.